Sonido. Muy buenos días, mis hermanos. Tengan todos un feliz sábado. El Señor les bendiga. Antes de empezar con el repaso, por aquí a mano derecha en este salón que ven aquí está la clase preparada para las visitas y recién bautizados. Allí hay maestros especiales que han preparado la clase para cualquier inquietud que ustedes puedan tener. También en la parte de abajo, el primer salón, todos los jóvenes que nos acompañan vamos a tener nuestra clase allá acostumbrada, así que también estamos invitados. Bien, vamos a empezar con el repaso de la lección. Antes de empezar con el repaso, los invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, hoy tenemos, Señor, nuevamente la oportunidad de abrir tu palabra y pedimos, Señor, que tú te dignes a estar en medio nuestro. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Dios, y que nos ayude, Señor, a entender lo que vamos a estudiar y a crecer en nuestra vida espiritual. Y que el mensaje de hoy, Padre, también lo podamos compartir a otros que quizá tienen dudas o no conocen del tema que nos has enviado a tu pueblo en todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Antes de empezar con el repaso, quiero hacerle dos preguntas a mis hermanos. ¿Conoce usted un cristiano que no lea la Biblia? ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿Conoce usted un cristiano que no estudia la lección de la semana? ¿Lo conoce o no lo conoce? Y muchas veces hemos sido ese tipo de cristianos, ¿sí o no? Yo también lo he sido y lo admito. Sin embargo, la pregunta que les he hecho es para motivarlos e invitarlos a que no sigamos siendo ese tipo de cristianos, a que no sigamos siendo adventistas solo de sábado y que el único día que cogemos la Biblia es el sábado cuando nos venimos para la iglesia. Hoy tenemos muchas formas de estudiar la Biblia y de estudiar la lección. Podemos descargar aplicación en nuestro celular para estudiar la lección, ¿sí o no? Tenemos audios como los del pastor Alejandro Bullón. ¿Qué otro pastor conoce usted que tenga el repaso de la lección? Robert Costa, Daniel Herrera, hay muchas formas. Pero increíblemente, aunque haya más facilidad para estudiar la lección, la estamos estudiando cada vez menos. Así que la invitación, mis hermanos, es a que no seamos cristianos que dejamos de estudiar la lección. La lección de esta mañana es la lección número ¿qué? 9. ¿Y cómo titula? El fundamento del gobierno de Dios. Va a ser un repaso, vamos a hacerlo participativo, no es un sermón, el sermón viene más tarde. Y yo quiero preguntarle a mis hermanos, ¿qué significa la palabra fundamento? Levante su mano, porfa. Hernán, gracias. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de la base sobre la cual se va a levantar o se va a crear un edificio, una idea o cualquier aspecto de la vida. Ok, muchísimas gracias. Por acá, Hernán, la hermana Shirley. Pues es la estructura, fundamento de lo que se va a construir, ¿no? Es la base, es lo más importante, digamos, lo que sostiene la construcción. Ok, muchísimas gracias. La palabra fundamento significa cimiento, base o principio sobre lo cual se construye algo, ¿sí o no? Las bases o cimientos pueden ser físicas o también pueden ser principios o valores morales. Por ejemplo, un ejemplo de cimiento físico. Cuando usted va a construir una casa, ¿qué es lo primero que usted levanta? ¿Será que usted levanta primero la pared y el techo? ¿Cómo es la cosa? Levantamos los cimientos, ¿sí o no? Según el cimiento, según la fortaleza del cimiento, así será también la estructura.
Si yo tengo un cimiento débil, ¿qué pasará con la estructura? No resistiría. Por eso Jesús mencionaba lo de construir sobre la roca. Es la importancia del cimiento. Ahora, cuando Dios está en la creación, ¿por qué Dios no crea al hombre el primer día? ¿Qué necesitaba hacer Dios primero? Mi hermano Edwin por allá. Sabemos que nuestro Dios es muy inteligente, ¿cierto? Y si hubiera creado al hombre el primer día, ¿en qué iba a habitar? ¿De qué se iba a alimentar? ¿Sobre qué se iba a edificar? ¿En qué iba a desarrollar sus pensamientos y su conocimiento de lo que le iba a rodear? Muchísimas gracias. Dios en la creación primero establece cimientos para luego colocar al hombre. ¿Listo? Pero también el gobierno de Dios tiene un cimiento o un fundamento, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Debo decirles, mis hermanos, que la lección de hoy es una continuación de la lección que estudiamos el sábado pasado. Y vamos a hacer un repaso rápido. Por allá me colaboran pasando la diapositiva, no me funciona. La lección del sábado pasado titula Luz desde el santuario. La palabra santuario entendíamos que viene de la palabra hebrea mikdash, que significa lugar santo o lugar sagrado. Pero lo importante del lugar santo es que lo hace santo la presencia de ¿quién? De Dios. Y mi vida también debe ser un santuario para Dios. En mi vida debe habitar Dios, y para que Dios habite y para que mi vida sea santa, Dios debe habitar en mi vida. ¿Vamos claros hasta ahí? Ahora, el santuario era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios manifestaba su propósito. Y habían dos compartimentos, el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Qué elementos habían en el lugar santo? Primero, ¿quién recuerda? El candelabro, que siempre estaba encendido. ¿Qué significaba el candelabro? El aceite, ok, la presencia del Espíritu Santo, pero el candelabro encendido representaba a Jesús como luz del mundo. Luego estaban los panes de la proposición, que representaban a Jesús como el pan de vida. Y luego estaba el altar de incienso, que representaba ¿qué cosa? Las oraciones del pueblo. Luego seguía el velo y había otro compartimento que era ¿cuál? Lugar santísimo. Allí encontrábamos un único elemento que era ¿cuál? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Ok, están súper atentos y participativos. Primero, se encontraba la vara de Aarón florecida, que significaba el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Segundo, estaba el maná, que representaba el sustento y la protección de Dios para con sus hijos. Y tercero, estaba algo muy importante. ¿Qué era? Las tablas de piedra. Y hoy vamos a estudiar cuál es el fundamento de Dios y por qué es importante el fundamento de Dios. El versículo de memoria dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan ¿qué cosa? Y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. El pueblo remanente de Dios de todas las generaciones va a tener dos cualidades o dos características. La primera, va a guardar sus mandamientos, y segundo, tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, lo que también conocemos como la paciencia de los santos, que son quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. ¿Vamos claros hasta aquí, mis hermanos? ¿Qué es testimonio? ¿Quién me quiere decir? Vamos a participar. ¿Quién levanta la mano y me dice qué es testimonio? Porque es el testimonio de Jesús. Por allá mi hermanita primero y ya enseguida le doy la palabra. Tener el testimonio de Jesús es testificar esa persona con su vida que es un seguidor de Jesús. No es decir que ser cristiano, porque hoy está de moda
decirse las personas cristianas, pero no viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino como a la persona le guste vivir. El verdadero Hijo de Dios que tiene el testimonio de Jesús es aquel que refleja en su vida la voluntad de Dios, que honra a Jesús con sus acciones. Amén. Por acá, Hernán, por allá hay dos manitos levantadas. Mano, testimonio en general es dar conocimiento de algo verídico que ha sucedido en nuestras vidas o algo que hemos visto. Eso es un testimonio real. Y en el caso de nosotros como cristianos, dar un testimonio real de Jesús en nuestra vida. Gracias, mi hermano Darío. Hernán, por allá al fondo hay un hermanito que alzó la mano. Bendiciones. Amén. Hermano. Testimonio es lo que usted pudo percibir y pudo vivir. O sea, yo doy testimonio de lo que a mí me consta, ¿cierto? Entonces la pregunta que usted hace, hermano, ¿qué es testimonio? Es lo que yo he podido percibir, vivir y de eso. Gracias, mi hermanito. Allá arriba, mi hermanito, ¿qué es testimonio? Ajá. Amén. Gracias, mi hermano, por la participación. Resulta que testimonio, en la definición que consulté en internet, viene de la palabra latín que significa testimonium, y ella se deriva de la palabra testis, que en latín significa testigo. Por lo que testimonio se puede entender como el relato de un testigo. Ahora, mis hermanos, Juan nos dice en su palabra qué es el testimonio. Y dice primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué cosa? Vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Juan, cuando fue encarcelado con Pedro y les amenazaron con que no predicaran en el nombre de Dios, ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Lo que hemos visto y oído. Ellos estaban siendo testigos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Juan tuvo el privilegio de ver de primera persona los milagros de Jesús. Juan vio la crucifixión de Jesús. Juan vio la resurrección de Jesús. Y Juan vio la ascensión de Jesús. Por lo tanto, Juan estaba siendo testigo de lo que había hecho Jesús en su vida. Pero ahora, mis hermanos, ustedes y yo no hemos visto a Jesús en primera persona como Juan, ¿sí o no? No lo hemos visto. No vimos cómo murió Jesús. No vimos si resucitó. Pero estamos llamados a ser testigos. Pero ¿cómo vamos a ser testigos de algo que no hemos visto? ¿Se entiende la pregunta hasta aquí? ¿Cómo puedo ser yo testigo hoy de lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Quién me colabora? Por acá, Hernán, porfa. Dando fe de todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, de las transformaciones que han ocurrido en mi vida, en mi carácter, en mi forma de vivir, en mi estilo de vida. Cuando damos fe de todo eso, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida es una manera de testificar. Ok, Hernán, aquí adelantico, mi hermanito levantó la mano. No, para allá iba yo, hermanito. Es lo que Cristo a través de nosotros ha hecho en nuestra vida, de donde nos sacó. Ok. Sí. Entonces, sí, ese es. Dios le bendiga. Gracias, mi hermanito. Cuando Jesús asciende al cielo, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad también de ser testigos y tener el testimonio de Jesús.
vamos a ver más adelante qué significa tener el testimonio de Jesús, hermanita. Nos dice el versículo: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, prácticamente, usted hizo la pregunta. Nosotros no lo conocimos, nosotros no estuvimos con Él, no vimos cuando Él resucitó, no vivimos con Él. ¿De qué manera nosotros obtenemos ese testimonio? No lo obtenemos sino a través de las Sagradas Escrituras. Es de la única manera que usted conoce a Jesús y puede dar testimonio de lo que Dios prácticamente hizo para salvarnos, pero a través de Él. Gracias, mi hermanita, por ese excelente aporte. Resulta que nosotros no hemos visto cómo murió, resucitó y ascendió Jesús. Sin embargo, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? ¿Por medio de la qué, mis hermanos? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. Ustedes y yo podemos ser testigos hoy por medio de la fe. Y como decía mi hermanita, por medio del estudio de la palabra de Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué cosa? Testimonio de mí. Ahora, mis hermanos, Juan se encontraba en la isla de Patmos, dice la última parte, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Las razones por las que estaba Juan preso en Patmos era por predicar la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces tener el testimonio de Jesús? Una de las cualidades del pueblo de Dios. Significa que mi vida debe demostrar lo que Cristo ha hecho en mí. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no vive yo ni sus deseos egoístas, sino que vive Cristo en mí. Mis hermanos, nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo cuando Cristo transforma mi carácter. Y ojo con esto, mi vida debe impactar a las demás personas. El remanente de Dios tendrá un carácter moldeado por Cristo que impactará a las demás personas. ¿Entendemos hasta aquí qué es el testimonio de Jesús? Bien, la otra cualidad era que guardaban sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios, vamos a ir a Santiago, aquí la leemos. Santiago es un ejemplo muy importante. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuántos puntos, mis hermanos? En uno, se hace culpable de ¿cuántos? De todos. El remanente de Dios guarda todos sus mandamientos. La Biblia no dice que nosotros debemos guardar la mitad más uno, o la mayoría de mandamientos, o que guardemos 9. La Biblia dice que nosotros debemos guardar ¿cuántos? Todos los mandamientos de Dios. Y aquí hay una pregunta con respecto a la ley de Dios. Muchos sostienen que la ley de Dios fue abolida después de que Él murió en la cruz. ¿Y qué dicen mis hermanos? ¿Fue abolida o no fue abolida? No, pero ¿por qué no fue abolida? Porque usted tiene que sustentar. Por acá, Hernán, ahí. Ven un momentico, vamos por orden, listo. Allá primero y luego por acá. Oiga, hijo, lo que acabo de decir, dice yo en Mateo 5:17, dice: porque excelente. yo no he venido a abolir la ley, ni a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces debemos de cumplir la ley como Él dice. No como dicen los pastores ni como dicen los demás, sino como dice Dios. Ok, gracias mi hermanito por ese aporte. Por acá Hernán Alonso y luego mi hermanito. No, por aquí. Mis hermanos, el Señor les bendiga. El hermano Joan pregunta acerca de si fueron abolidos, ¿cierto? Al principio escuchamos de que
el fundamento de algo es lo que de alguna manera sostiene el gobierno o la construcción que se haga. Imagínense entonces cuando ustedes demuelen una base. Inmediatamente, si alguna vez han visto los videos de demoliciones controladas que se hacen por medio de explosivos, los primeros que destruyen son las bases, ¿cierto? De tal manera de que toda la estructura se vaya cayendo. Obviamente, pues no fueron abolidos, pero entiendo de que hay alguna confusión porque en ocasiones las personas no hacemos separación ni hacemos, como quien dice, abstracción de tiempo y espacio. Cuando nos conviene, es algo que tiene mucho el ser humano, cuando nos conviene hacer cierta voluntad nuestra, nosotros vamos a buscar cualquier pretexto bíblico que la justifique, ¿cierto? Y es también una herramienta del enemigo. El enemigo sabe que una vez que nosotros pensemos, que creamos de que las leyes de Dios fueron abolidas, él va a tener todo el terreno del mundo de hacer con nosotros lo que él pretenda, lo que él quiera. Y hay algo, y bueno, de pronto se me pasó decirlo, pero la ley de Dios está, como quien dice, pegada a él. Es decir, la ley de Dios es un reflejo de él mismo, ¿cierto? Amén. Abolir su ley es como si Dios se autodestruyera o se negara a sí mismo. Y también es, mis hermanos, una forma que el enemigo tiene de sembrar confusión entre nosotros mismos. Fíjense que cuando nosotros conversamos acerca de los mandamientos y de todas las cosas que van derivados de ellos, todos son bien menos uno, el sábado. Ya más adelantico hablaremos de eso también. Listo. Hernán, ahí mi hermanito corto y luego por acá Lina que levantó la mano. Dios los bendiga, hermanos. Tenemos un error, nosotros no. El pueblo evangélico tiene un error muy grande, porque cuando yo conocí esta congregación, yo tengo un yerno que lleva en el evangelio muchos años, y me dijo: tranquilo, trabaje el sábado, que Dios no se pone bravo. Yo no supe contestarle a eso que él me dijo, pero ahora sí, el pueblo evangélico tiene un error, que está tomando el texto de Colosenses, capítulo 2, (16). ¿Sabemos qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Oiga, está hablando días de fiesta. Mi hermanito, cortico por el tema del tiempo, ¿listo? Luna nueva o días de reposo. Todo el cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros encontramos aquí, comprobamos que la ley no ha sido abolida, y entonces este texto lo toman los evangélicos para decir que la ley de Dios fue abolida. Pero no, detallémoslo bien en Levíticos está. Gracias, mi hermano. Por acá Lina, Hernán, y luego tu aporte, dale. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Uno de los mandamientos más violados de la ley de Dios, ¿saben cuáles son? El santo sábado, el adulterio y no mentir. Hernán, tu aporte ahí cortico. Déjeme un momentico, vamos por orden. ¿Listo? Dale, Hernán. Bueno, se trata de dar el testimonio a Jesucristo. Y Jesucristo puso una cláusula muy pequeñita para abolir la ley. Antes pasarán los cielos y la tierra que se frustre una coma, una tilde de la ley. Tremendo evento, y la gente cree que la ley fue abolida. ¿Cuándo pasaron los cielos y la tierra? Gracias, Hernán. Allá la hermana Elena, cortico, por favor, mi hermana. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Y en la epístola de Juan dice, el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y el amor de Dios no está en él. No lo digo yo, lo dice el Amén. Señor en su palabra. Allá arriba, mi hermano. Así es. Okay. Ok, gracias mi hermanito. Tenemos 2 aportes y cerramos aportes, que se me va el tiempo. Listo, mi hermano. Dice Mateo 5:17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Okay. O sea que algo diferente a lo que está escrito aquí y lo que dijo la hermana y lo que han dicho muchos son pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Ok. Allá atrás, mi hermanito. Yo leo lo que dice en el libro de Lucas. Es más fácil que el pase del cielo y la tierra que pasar una tilde de la ley. Y la tierra y el no ha pasado todavía. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Dale, mi hermanita. El hermanito allí leyó Colosenses, en donde dice que nadie os juzgue en comida, ni en bebida, ni en días de reposo. Nosotros como adventistas debemos de saber a qué días de reposo se refiere Colosenses. Okay. Y esos días de reposo están en Levíticos. En Levíticos están prácticamente algunas fiestas, como eran las cabañas, los yo no sé qué, y muchas fiestas. Y esas fiestas prácticamente los israelitas descansaban, o sea que eran días de reposo. A esos días de reposo es que se refiere Colosenses. Okay. Y esos días de reposo fueron los que prácticamente Cristo sí clavó. Nosotros no celebramos ni campanas, ni cabañas, ni sembrados, nada. Nosotros no. Celebramos el 7º día, que ese viene desde la creación del mundo. Okay. Voy a avanzar y ahorita le voy a dar la palabra a mi hermana Rosmira. Déjeme avanzar para cerrar el punto. Voy a hacer un ejercicio. Lina ahorita en el misionero mencionaba algo, y es que nosotros en nuestra ley tenemos cosas que apoyan o sustentan la veracidad de la ley de Dios. Y voy a arrancar desde el 5.º mandamiento, y usted me dirá, bueno, ¿y el primero qué? El primero lo vamos a ver más adelante. Lo mismo con el 2.º, 3.º y 4.º. El 5.º mandamiento dice, honra a tu ¿qué? A tu padre y a tu madre. El artículo 155 del Código Civil dice que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles ¿cuándo? Siempre. Una forma diferente de decir honra a tu padre y a tu madre. Yo pregunto, ¿está abolido este mandamiento, sí o no? Mis hermanos, ¿está abolido este mandamiento, sí o no? Listo, excelente. Esas son las respuestas. 6.º mandamiento, no matarás. Dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. ¿Está abolido el mandamiento de matar? No. 7.º mandamiento. No cometerás adulterio. Dice, son causales de divorcio las relaciones extramatrimoniales de uno de los cónyuges. ¿Está abolido este mandamiento? 8.º, no robarás. El que se apodere de una cosa ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. ¿Está abolido este mandamiento, mis hermanos? No, está en la ley de nosotros aquí en Colombia. 9.º, no hablarás falso testimonio. El que en actuación judicial, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Está abolido este mandamiento? No. Y aquí tenemos el 10.º, y este es un poco diferente a los demás, porque no hay una ley que diga que nos van a meter en prisión por codiciar algo. ¿Cómo se puede dar usted cuenta que usted codicia algo? Por ejemplo, discúlpame Alonso si te pongo de ejemplo,
¿Cómo yo voy a decir que Alonso codició la moto del prójimo si yo no leo los pensamientos ni el corazón de Alonso? La única forma de yo demostrar que Alonso codició es que Alonso lleve el acto en sí para poderlo manifestar. Por ejemplo, David codició a Betsabé, pero luego cometió el acto en sí. Y en ese momento, él también quebró los otros mandamientos de Dios que conllevaban una sentencia que ya hemos leído anteriormente. Ahora, no codiciarás tampoco se ha abolido. Listo, porque conlleva una sentencia, una sanción en el momento que nosotros cometemos el acto. Sin embargo, Dios lee los corazones. Y en el momento que usted y yo codiciamos, estamos violando el mandamiento de Dios. ¿Qué pasó entonces con los primeros 4 mandamientos? El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen y no te inclinarás a ídolos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová ¿en qué? En vano. Y el cuarto dice, acuérdate de qué cosa? Del día de reposo. ¿Creen ustedes que estos 4 mandamientos tienen ley vigente en Colombia, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Digamos que la hay, pero como que está ahí a medias. Miren lo que dice. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y ¿de qué? Y de cultos. Lo que esa ley quiere decir es que usted y yo podemos adorar lo que sea. No exige esa ley que usted y yo adoremos al Dios del cielo, quien es digno de la adoración. Mis hermanos, ¿se entiende lo que está pasando con esta ley? Quiere decir que si yo me voy a Santa Elena, al Parque de Piedras Blancas, y encuentro una piedra bonita y me la llevo a mi casa y le prendo una vela, yo estoy en todo el derecho de adorar esa piedra porque la ley me protege sobre eso. La ley de Colombia no indica que nosotros debemos adorar solamente al Dios del cielo. Y esta ley es una ley de la cual Satanás se ha aprovechado para desviar la adoración del Dios del cielo. Ya hemos estudiado que la ley como tal no fue abolida. Queda clara con este ejercicio que la ley no ha sido abolida. Aquellos que defienden la idea de que la ley ha sido abolida atacan un punto de la ley. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto, mis hermanos? El sábado. ¿Por qué Satanás se ha empecinado tanto con este mandamiento? Vamos a hacer 2 aportes cortos. ¿Por qué ataca tanto este mandamiento? Mi hermano Edwin por allá. Pues hermano, lo vemos en carne propia hoy. La única manera que nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios creador es a través del sábado. Ningún otro mandamiento lo ratifica. ¿Alguien más? Por acá, Hernán. Aquí cerramos con Alonso. Porque recordemos que Satanás está peleando por la adoración. Y el sábado muchos le reverencian al enemigo por adoración. Amén. Por aquí. El sábado es de alguna manera un sello de la identidad. Un sello de la identidad de que fuimos creados por Dios, de que Él es nuestro creador, de que Él es nuestro dueño. De alguna manera hoy el enemigo lo ataca aferrando a incluso muchas iglesias protestantes, muchos creyentes que quieren servir a Dios, pero anclándolos a la costumbre del domingo y haciendo esto de tal manera tan profunda que hoy usted tenga problemas para conseguir trabajo, para estudiar, para otras cosas, solamente por el sábado. Que si usted dijera, no, el sábado yo estudio, el sábado yo hago tal cosa, a usted tal vez le respetarían el derecho. Es un ataque tremendo. Okay. Borrar de alguna manera nuestra identidad, nuestro origen. Ok. Mis hermanos, el 4º mandamiento, tengo que cerrar los aportes porque se me va el tiempo y ahorita les doy la oportunidad más adelante. El sábado dice, acuérdate de qué cosa, del día de reposo para santificarlo. Luego sigue diciendo, en 6 días hizo Jehová qué cosa, los cielos y la tierra. ¿A dónde apunta el 4º mandamiento, mis hermanos? A la creación. Usted y yo no podemos perder de vista de dónde venimos y para dónde vamos.
Y Satanás conoce muy bien que si nosotros perdemos de vista quién nos creó, no vamos a tener intenciones de adorarlo. Satanás sabe que si nosotros no guardamos el cuarto mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. Esa es su intención de engañarnos. Listo, vamos claros hasta allí. Por eso cobra importancia el mensaje de los 3 ángeles. Dice Apocalipsis 14:7. ¿Será que cambio de micrófono? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su ¿qué? De su juicio ha llegado. Y sigue diciendo, adorad a aquel que hizo ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, ¿quién es la única persona digna de adoración? Dios, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, el fundamento del gobierno de Dios es su ley. La ley de Dios refleja el carácter de Dios, por lo tanto es el fundamento del gobierno de Dios y la base moral para toda la humanidad. La ley de Dios es perfecta como Dios es perfecto. La ley de Dios es eterna como Dios es eterno. Ese es el fundamento o cimiento de su gobierno. ¿Se ha entendido hasta aquí la lección, mis hermanos? Sigue diciendo, ¿por qué nos trae esperanza el santuario celestial? ¿Por qué nos trae esperanza que hoy haya un juicio en el cielo? Que hoy se esté llevando a cabo un juicio en el cielo. Amén. Mis hermanos, a veces nos centramos únicamente en la muerte de Jesús, y es importante la muerte de Jesús, pero es tan importante como lo fue su vida perfecta. Voy a explicarme mejor. Cuando en el pueblo de Israel alguien pecaba, debía coger un ¿qué? Un becerro, pero este becerro no podía ser cualquier becerro. Debía ser ¿cómo? Perfecto, no podía ser cojo, no podía estar enfermo. Debía ser ¿cómo? Perfecto. La vida de Cristo perfecta es tan importante como su muerte en la cruz. Y a veces nosotros nos centramos solamente en la muerte de Cristo, y es importantísima. Pero también lo es importante su vida perfecta. Si su vida no hubiese sido perfecta, ¿qué pasaría con su muerte en la cruz? Hubiera sido en vano. Y lo otro, Jesús no solo murió, sino que resucitó y ahora se sienta a la diestra ¿de quién? Del Padre, mis hermanos. Y está intercediendo por cada uno de nosotros imperfectos. El santuario celestial nos trae esperanza, porque a pesar de mis imperfecciones, yo puedo aferrarme a la perfección de Cristo y ser salvo por medio de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, la ley es eterna y no ha sido abolida. Y Juan ve en el cielo el arca del pacto. Y hay un fenómeno importante que hay cuando Juan ve el arca del pacto. Porque además hay ¿qué cosas? Juan ve el arca del pacto, el templo se abre. Pero dice que hay relámpagos, voces y truenos. Y saben, mis hermanos, cuando Dios entrega su ley en el monte del Sinaí, también hubo este mismo fenómeno. Que Juan haya visto el arca del pacto significa que la ley de Dios sigue siendo vigente y que es una ley eterna y que el pueblo de Dios siempre guardará sus mandamientos. Vamos a avanzar, que se me fue ya el tiempo. Y por aquí decían acerca de Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y sigue diciendo Salomón, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus ¿qué? Sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. La lección también hablaba de la marca de la bestia. Y voy a hacer un comentario rápido. En el año 2021,
hubo un fenómeno mundial que nos afectó a todos nosotros. ¿Qué fenómeno pasó en el año 2021? Hubo pandemia. Estamos en la época en la que más se defiende la libertad de expresión, en la que más tenemos que aceptar comunidades como la comunidad gay, el racismo, entre otras cosas. Y no voy a dar mi opinión sobre vacuna o no, la vacuna no es la marca de la bestia y no vamos a entrar en eso. Sin embargo, mis hermanos, en pandemia pasó algo. A nosotros nos encerraron en todo el mundo. Si usted quería visitar a su familia que estaba fuera de Medellín, ¿usted podría hacerlo o no? No podía hacerlo, salvo que tuviera un permiso supremamente especial. ¿Usted podía comprar alimentos libremente? Usted no podía ir a comprar alimentos cuando quería. Se restringió, mis hermanos, la libertad. Y esto es un ejemplo súper pequeño de lo que pasará en el tiempo final. Cuando Dios revele la importancia del sábado, nosotros tendremos que tomar una decisión. Si recibir la marca de la bestia o recibir el sello de Dios. ¿Cuál será, mis hermanos, lo que diferencie la marca de la bestia del sello de Dios? No escuché, yo como que no escuché. El cuarto mandamiento revela el verdadero día de adoración. ¿Y ese es qué día, mis hermanos? El sábado. Mi hermanito, bien pueda. Si quiere hablar así, le escuchamos. Los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Es lo único que vamos a llevar al cielo. Y aquí, los que realmente sigamos a Cristo. Un carácter semejante al de Cristo. Y eso está reflejado ¿en qué? En los 10 mandamientos. Ok. Mis hermanos, el verdadero día de adoración es el día sábado. Y cuando se revele la importancia, el día verdadero de adoración, el sábado o el domingo, quienes adoren el domingo, ¿qué recibirán, mis hermanos? La marca de la bestia. Muchos los recibirán por decisión propia. Otros lo recibirán por presión social. Otros lo recibirán por necesidad. Pero es allí donde se diferencia, mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a cerrar ya la lección con esta conclusión. Hay alguien, mis hermanos, que trabaja arduamente todos los días, dice Apocalipsis 12:12, sabiendo que tiene poco ¿qué? Poco tiempo. No crea usted, mis hermanos, este fin de semana es festivo. No crea usted que Satanás, este fin de semana que es festivo, se va a meter en una hamaca y se va a ir a la costa a pasear. Él trabaja arduamente todos los días porque él sabe que tiene ¿qué cosa? Poco tiempo. El tema, mis hermanos, mi hermana, ok. También, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo les digo que la alimentación entra aquí. Para nosotros tener poder sobre el pecado, tenemos que alimentarnos como está aquí, como dijo el Señor. En Éxodo 16. Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, pan para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Okay. Hay versículos en la Biblia donde dice que no debemos matar ni a los seres humanos ni a los animales, porque Él nos dio una dieta. Yo nunca he leído el régimen de salud, pero sí he leído la Biblia. Okay. Y necesitamos estar sanamente y comer sanamente. Nuestra mente y nuestro cuerpo deben de estar sanos para soportar las pruebas. Disculpen al que le haya chocado, pero es la verdad. Ok, gracias hermana por su aporte.
Decíamos que el enemigo tiene poco tiempo. El problema es que nosotros estamos viviendo como si tuviéramos mucho tiempo. Estamos en guerra, pero somos indiferentes a esa guerra. Se está llevando a cabo un juicio hoy, el día de la expiación. Y nosotros vivimos olvidando el hecho de que nuestra vida podría estar siendo examinada. Y mis hermanos, la lección nos invita a que guardemos los mandamientos de Dios todos los días, hacerlo de ello un hábito. Y al final el pueblo de Dios, los 144,000, serán quienes guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para concluir la lección, Apocalipsis pregunta en Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Será que nosotros imperfectos podremos mantenernos en pie el día del juicio? Por nuestros medios, mis hermanos, no podemos mantenernos en pie. Sin embargo, Apocalipsis nos da la respuesta. Después miré y he aquí el Cordero estaba ¿cómo? En pie en el monte ¿de qué? De Sión. Pero él no estaba solo. Había con él otras personas. ¿Quiénes eran? Los 144,000 que cumplen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La única forma, mis hermanos, de yo mantenerme en pie es si yo creo en el sacrificio que Jesús ha hecho en mi favor. Pero no solo creer, mis hermanos, porque a veces nos quedamos solo en creer, sino que yo en mi vida debo adquirir el testimonio de Jesús y debo vivir, mis hermanos, como Cristo ha transformado mi carácter. Mis hermanos, ¿se ha entendido la lección hasta aquí? ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? ¿Han sido los mandamientos abolidos, sí o no? No. ¿Cuál es entonces la verdadera adoración? ¿Quién merece la verdadera adoración? Dios. Y sigue diciendo, mis hermanos, vamos a leerlo juntos. Mi hermanita, ya vamos a cerrar cortico, porfa. Apocalipsis 7:14. En Salmo 19 del 7 al 11 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulce que la miel del panal. Además, por medio de ellos tu siervo es instruido, en guardarlos hay grande galardón. Okay. Y eso está encerrado el santuario ahí, por eso es que debemos de estudiar todas las profecías, incluyendo lo del santuario. Ok, gracias mi hermana. Dice Apocalipsis 7:14, ya lo tenemos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran ¿qué? Tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Mis hermanos, la única forma de nosotros permanecer en pie es si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo y reflejamos su carácter en nuestra vida. Y de esa forma tendremos el testimonio de Jesús y guardaremos sus mandamientos. Al final, el pueblo de Dios no será solamente un pueblo que tenga fe en Jesús, sino que tenga la fe de Jesús. Y cuando nosotros adquirimos la fe de Jesús, ni la persecución, ni las dificultades, ni la prisión, ni la muerte podrán sacudir esa fe. Y esa es la única manera en la que nosotros podremos mantenernos en pie. ¿Ha quedado clara, mis hermanos, la lección de este sábado? Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Te agradecemos, Señor, por el mensaje que nos has enviado a través de la lección. Gracias, Señor, porque hemos entendido cuál es el fundamento de tu gobierno y esa es tu ley eterna, el reflejo de tu carácter. Queremos, Señor, ser cristianos que guarden tus mandamientos y que tengan también el testimonio de Jesús. Ayúdanos, Padre, a permanecer en pie, no por nuestros méritos, sino solamente en los méritos de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.